Hola Cuba, hola, felicidades, muchas gracias. Dicen que el cuarto lugar es el peor del mundo. Bueno, siempre se puede decir eso, depende de cómo se mire, pero Dakar, una competición muy dura. Competidores de todo el mundo que son todos campeones del volante desde sus respectivos asientos. Nombres que se podría decir yo solía tener en los carteles de mi habitación, así que para mí realmente es un honor poder competir con ellos y bueno, me alegra estar en el lugar en el que estoy, en el que estamos, simplemente. Sí, porque me río, porque yo mismo no podía creer qué personas te respaldan y ya hemos hablado más de una vez sobre el Dakar, que no hay un rally más difícil, creo que eso ya se confirma cada año. El rally sin duda es extremadamente duro. El Rally Dakar es famoso por ser difícil, pero si lo analizamos se puede justificar muy rápidamente que realmente lo es. En primer lugar, tenemos 2 semanas de competición, cada día recorremos 800 kilómetros y afrontamos condiciones muy difíciles, así que esas son las cosas más básicas que se pueden mencionar. Pero lo más difícil en el Dakar, por supuesto, es conducir a velocidades extremadamente altas. Esa adrenalina, ese estrés que se siente, esa constante lucha contra los demás competidores. A cada paso simplemente el organizador intenta desorientarte en la navegación, así que nosotros tenemos que orientarnos, tenemos que encontrar el camino correcto, el tiempo sigue corriendo, así que siempre hay algo que duele, por lo que el estrés es enorme. Exacto, tienes esos nombres a tu alrededor, porque detrás de ti está Carlos Sainz, no sé cuántas veces fue campeón mundial de rally. Peter Hansel, el señor Dakar, nadie más ha ganado tantas veces el Dakar. Nasser Al-Attiyah, que simplemente parece querer alcanzar a Peter Hansel. Bueno, en realidad nunca lo alcanzará porque nunca compitió en motos. Pero en cambio estaba Sebastián Loeb, Nani Roma. Dime, ¿eres tú el más joven? Seguro que eres el más joven entre los de la cabeza de este grupo. Y también tienes la menor experiencia en coches, ¿verdad? Sí, así es un poco. Así que eso también es una buena señal, que compito con pilotos que llevan mucho más tiempo conduciendo coches en general, porque yo soy un piloto experimentado en el Dakar, también tengo experiencia en el automovilismo en general, pero en coches propiamente dichos son realmente solo 5 o 6 años, donde los coches, en comparación por ejemplo con las motos, requieren un conocimiento enorme teórico sobre cómo ajustar la suspensión. Por ejemplo, mirando a Carlos Sainz, que cada mañana ajusta un par de clics en la suspensión para ser un poco más rápido al día siguiente, pues eso es precisamente lo que yo sigo aprendiendo todo el tiempo, es decir, adaptarme muy rápido a condiciones difíciles y mantener siempre el coche al más alto nivel. También en el coche trabajar con los ingenieros, con la telemetría, son cosas que tienes que aprender durante años, porque no es simplemente algo de pisar el acelerador a fondo y conducir lo más rápido posible, ya que a veces eso no te permite ganar. Tienes que tener el coche ajustado de tal manera que te permita ir aún más rápido. ¿Para eso era el rallycross? ¿O es más bien un aprendizaje de rally concentrado? Sí, el rallycross fue uno de los elementos de ese aprendizaje concentrado, porque en el rallycross aprendí, digamos, muchísimos ajustes nuevos, ¿verdad? Porque ahí esa disciplina en general dura, ¿no? Una carrera de 3 minutos, 4 minutos, así que tienes que arrancar extremadamente bien y rápido, tener el coche perfectamente ajustado y todo tiene que encajar en un periodo de tiempo tan corto. Es decir, luchas por fracciones de segundo realmente pequeñas. Así que eso también me fortaleció como piloto y como un competidor más experimentado. Eso es precisamente lo que más me intrigaba, porque no tienes tiempo para hacer rallies WRC en tu agenda, y creo que esto también se aplica tanto a las motos como a los coches. Cuanto más condensadas son las carreras y cuanto más cortos son realmente los sprints, más influyen esos ajustes en el coche y en la moto. Por supuesto, en Rallycross tenemos carreras muy cortas, así que en realidad muchas cosas se deciden ya en la salida. Es decir, en esos 150 metros todo queda claro, tal vez en 300 metros, pero la salida significa muchísimo, por ejemplo. Por supuesto, en el Dakar es un poco diferente, pero si miras todo el tramo y luego las diferencias al final del tramo, resulta que las diferencias son de alrededor de, no sé, 1 segundo, menos de 1 segundo por kilómetro. Así que en 1 kilómetro menos de 1 segundo es realmente a veces simplemente soltar el acelerador una vez. Así que incluso en un tramo de 400 kilómetros luchamos por fracciones de segundo. Y eso también es muy difícil porque, por ejemplo, en el Dakar es muy complicado mantener
una velocidad máxima en todo tipo de terreno, ya que a veces hay lugares donde tienes que reducir mucho la velocidad y otras veces puedes ir extremadamente rápido y hay que cambiar mucho esa velocidad porque de repente cambia la velocidad, cambia el ritmo, cambia el promedio del tramo y de repente todos se pierden. O por ejemplo, hay muchos accidentes porque el terreno ha cambiado completamente, ¿verdad? Vas conduciendo por un desierto plano de arena y de repente estás en montañas llenas de piedras. La concentración también es un misterio para mí porque me imagino que puedes concentrarte al máximo en una carrera que dura 5 o 10 minutos en rallycross. ¿Cuánto dura de media un tramo? Si tuvieras que adivinar cuántas horas dura un tramo de esa concentración total, supongamos que son unas 4 o 5 horas cada día. ¿Cómo es posible eso? Es difícil. Sin duda, una de mis técnicas, por ejemplo, que puedo revelar es que después de 2 o 3 horas, cuando ya siento que me estoy distrayendo, empiezo a repetirme un número en la cabeza y entonces la mente se concentra muy fácilmente en una sola cosa simple. Es decir, el resto empieza a funcionar muy rápido por reflejo y de alguna manera vuelves a concentrarte, aunque sí, es difícil. Es difícil aguantar, pero también todos los competidores realmente en la élite van hasta el final. No es que recorras 300 kilómetros y en los últimos 100 todos apenas puedan pedalear. No, ahí todo el tiempo se están peleando esos segundos y muchas veces esos últimos 10 o 20 kilómetros también son decisivos porque las diferencias son casi idénticas y en los últimos kilómetros puedes ganar aún más tiempo. Entonces es complicado. Pero lo que más nos mantiene todo el tiempo con la adrenalina y la concentración es sin duda la navegación, porque este año fue así, que a cada rato había algo difícil, así que en realidad hasta el final no podías relajarte, porque en cualquier momento algo podía sacarte de equilibrio. El coche también era completamente nuevo para ti este año. ¿Cómo se consigue un coche de fábrica de Toyota? Dices, buenos días, soy Cuba, por favor. Y ellos dicen, vale, ¿puedes tener un coche así? En este momento digo, buenos días, soy Cuba y eso es suficiente, aunque en realidad es mucho trabajo y definitivamente hay que tener resultados deportivos y tener ritmo. Así que, simplificándolo un poco, así fue como sucedió este año. Aunque nuestra Toyota Hilux se comportó, se podría decir, de manera ideal, no tuvimos ningún problema. Todo estuvo como debía ser, es decir, el coche fue fiable desde el primer tramo hasta el último. Así que eso fue lo más importante, porque siempre es una fuente de estrés. Incluso el mejor coche, aunque esté probado, siempre puede averiarse en el Dakar porque hay tantas variables, el terreno es tan difícil y todo dura tanto tiempo que no es nada fácil. Así que nuestro coche sobrevivió. Fue fabricado en Sudáfrica por la fábrica Toyota Gazoo Racing y no se rindió, así que por eso me alegro. ¿Cuántos coches de este tipo participaron en el rally fabricados con esa especificación? Había varios coches. Por supuesto, Nasser Al-Attiyah conducía Jenny Devi y había varios coches iguales. ¿Cómo lo comparas con el Mini, con el que probablemente has recorrido la mayor cantidad de kilómetros en rally? De hecho, empecé mi carrera en coches de rally con el Mini, así que era el coche que más conocía. Se puede decir que los coches en cuanto a velocidad son muy similares. Sin duda el Toyota se maneja mucho mejor, es más ágil, más de rally. Esto se debe un poco a la geometría de la suspensión y sin duda es mucho más agradable en los baches y en los saltos. Pero al final del tramo, si se comparan estos coches, son prácticamente idénticos, así que de eso se trata, de que los pilotos puedan competir y que sea, por así decirlo, una rivalidad de conductores y no de equipos. ¿Suena bien ese Toyota? Suena bien porque tenemos un motor V8 de 5 litros, así que se podría decir que es un motor clásico, ¿no? Un gran motor de gasolina, donde en cada cambio de marcha hace explosiones y sin duda impresiona. Quería saber brevemente cómo es la situación, porque ya sabemos, los años son los que son, ya no es solo un año, sino que llevamos varios años así. ¿Cómo ha cambiado el Dakar con estas restricciones? ¿Fue muy diferente? Hubo restricciones, está bien que las hubiera, pero por suerte no nos afectaron. Sin duda influyeron un poco en el estrés porque antes de volar tuvimos que hacernos una prueba y que saliera negativa. Luego, después de llegar a Arabia Saudita, tuvimos cuarentena de 48 horas y otra vez una prueba. Y entonces, para ese segundo test, esperas un poco con impaciencia porque en realidad si te sale un resultado positivo, se acabó. Todo un año de preparación, todo se puede decir, bueno, se termina por completo esa competición.
Pero incluso yendo más allá, desarrollando este tema, mi copiloto también está en la misma situación, también es arriesgado, así que si él, por ejemplo, tuviera un resultado positivo, entonces tampoco podríamos participar. Así que fue un momento estresante en el Dakar. Incluso después de esas pruebas, algunas personas que se hicieron los test al mismo tiempo ya tenían el resultado y nosotros no lo teníamos y tampoco sabíamos por qué. Así que ese estrés seguía ahí y recién al día siguiente llegaron nuestros resultados. Así que esa noche no fue nada agradable porque simplemente nunca se sabe. Pero por suerte todo salió bien y luego, cuando ya entramos al campamento todos con resultado negativo, no hubo ningún problema. Por supuesto andábamos con mascarillas, se mantenía cierta distancia, pero ya no pasó nada más. Y después del Dakar todos se hicieron pruebas y en realidad resultó que todo el campamento volvió negativo a Europa. O sea, fue completamente estéril. Estéril, y aquí funcionó bien este sistema, mucho. A propósito del sistema, el sistema de navegación, los roadbooks electrónicos, ¿qué te dijo Timo después de la primera etapa? Timo me dijo después de la primera etapa que es difícil leer ese iPad, porque la mayor diferencia es que antes los copilotos sostenían el roadbook en la mano, así que con las vibraciones podían de alguna manera con las manos facilitarse un poco las cosas. Y ahora ese iPad está fijado permanentemente al tablero donde vibra junto con todo el coche, así que es mucho más difícil simplemente ver visualmente lo que el copiloto tiene que leer. Así que esa fue sin duda la primera gran dificultad. Y la segunda dificultad fue que todos los mapas se cargan por la mañana justo antes del tramo, así que en realidad el copiloto navega en tiempo real, es decir, lee algo del roadbook, tiene que transmitírmelo, yo tengo que verlo y vamos, ¿verdad? A la máxima velocidad, es decir, a 160, 180 por hora y de repente dice, después de ese árbol a la derecha, después de esa palmera a la izquierda, hacia la duna, entre esas rocas. Y eso simplemente sucede muy rápido porque esos 100, 200 metros a menudo son medio segundo, así que muchas veces ya ves algo y ya tienes que estar ahí. Increíble. Pero al mismo tiempo mencionaste que gracias a eso el copiloto después tenía más de ese tiempo. ¿No se sentía perdido después del tramo? Los copilotos tuvieron mucho tiempo este año, por primera vez en la historia. Los conductores ya estaban acostumbrados a eso en los autos y los copilotos ahora como que su ritmo cambió un poco, pero creo que todos se beneficiaron un poco de eso porque las oportunidades también se igualaron mucho. Es un poco así que nadie realmente trabaja más, no tienes que, por así decirlo, perder sueño porque simplemente todos tienen la misma oportunidad por la mañana. Tienes el roadbook y simplemente tienes que leerlo de repente. Sin duda los que más han ganado han sido por supuesto los motociclistas porque no tienen que prepararlo, así que tienen más tiempo para recuperarse por lo que simplemente están más fuertes. Y tampoco hay ese estrés con el tiempo en el vivac, así que me parece que es una buena dirección y que así será en el futuro. Exacto, no olvidemos a los motociclistas porque al fin y al cabo este es un canal de motos, pero te tenemos cariño porque primero eres polaco en el rally más grande, además tú mismo eres motociclista, solo que por elección vas en coche, pero motociclistas al fin y al cabo. Yo contaba con que estos roadbooks antes de esto igualarían las oportunidades, que una mayor regeneración aumentaría la seguridad. La primera semana parecía prometedora porque no hubo accidentes graves. Desafortunadamente, la segunda semana demostró que sí ocurrieron. ¿Crees que fue un terreno difícil esa navegación o tal vez simplemente ese grupo tan compacto? Simplemente porque los tiempos tanto en coches como en motos estaban increíblemente ajustados. ¿Eso hizo que, por ejemplo, en la segunda semana la gente empezara a acelerar más? ¿De qué se trataba, según tú? Tal como fue en este Dakar, fue un poco así, que durante los primeros 5 días todo era muy rápido y de repente en la sexta etapa, según recuerdo, ese ritmo cambia totalmente. Es decir, de tramos muy rápidos donde luchas literalmente por cada vez que sueltas el acelerador, tratando de mantener el gas a fondo en todas las crestas. De repente el terreno cambia a un estilo un poco más de Marruecos, con enormes baches, navegación muy difícil y muchísimas piedras. Tienes que empezar a cuidar más el equipo que a ir muy rápido. Y eso fue muy difícil de entender para todos, porque es complicado adaptarse tan rápido a ese otro ritmo. Y sin duda en las motos, igual que en los coches, las piedras, la cantidad de piedras en la segunda semana simplemente lo complicó mucho. En el coche el problema era que se nos cortaban los neumáticos, así que relativamente era un problema, pero no tanto. En las motos, simplemente como los motoristas
tienen que ver cada piedra, se podría decir, delante de ellos. Y cuando tienes simplemente un camino interminable de piedras, pues en algún momento cada piedra te va sacudiendo. Hubo muchas caídas y por eso ocurrieron tantos accidentes allí. Es difícil decir cómo hacerlo de manera diferente en el futuro, porque estuvo bien que el rally fuera más lento en la segunda semana, que fuera más técnico, pero realmente es una buena dirección tener tantas piedras. Pues tampoco lo sé, pero si no se hace con piedras, entonces será demasiado rápido, así que tampoco todos estarán contentos. Eso sin duda es difícil. Me parece que Arabia Saudita está buscando ese equilibrio, porque la primera vez fue extremadamente rápido, fue demasiado rápido. Ahora mismo yo estaba en shock porque seguía ese rally y creo que era la sexta etapa, estaba viendo la retransmisión y no lo podía creer. Por momentos parecía un rally de travesía y no un típico Dakar. ¿Crees que se logrará encontrar ese equilibrio? Porque ustedes en realidad ya han recorrido toda Arabia Saudita. Bueno, sí, hay mucho terreno, se podría decir que toda, pero es como cruzar Polonia. Solo una etapa pasa por Polonia, porque esa es más o menos la distancia, así que en Polonia puedes, no sé, cruzar el desierto de Błędów y tener, digamos, más arena, pero si pasas cerca de las montañas tendrás más piedras, por así decirlo. Así que aquí hay mucho margen para la creatividad. Seguro que aquí habrá que idear alguna solución. Puede ser que los autos vayan más por esas zonas de piedras y las motos tomen una ruta, no sé, más arenosa, sin piedras. Ya veremos cómo será el año que viene. Cortar neumáticos, el maestro de la vulcanización. ¿Tú y Timo 13? Sí, 13 neumáticos pinchados, seguro que no somos los que tenemos el récord. Hubo muchos que batieron récords más altos, pero la cantidad de neumáticos cortados también fue parte de todo el juego en el Dakar este año, porque en una sola etapa cortamos 4 neumáticos. Pero no es que esos neumáticos se corten tan fácilmente, es así. Simplemente vas por un camino interminable lleno de piedras, vas muy rápido y de vez en cuando alguna piedra corta el neumático, pero 1.000.000 de piedras anteriores no lo hicieron, así que nunca hay certeza de cuál es la piedra que va a cortar ese neumático. Y hubo un momento un poco arriesgado porque cortamos 4 neumáticos, tenemos 3 de repuesto, es decir, ya nos faltaba uno y no podíamos seguir adelante, tuvimos que repararlo. Eso significa que perdemos tiempo. ¿Cómo se repara un neumático cortado por una piedra en el desierto? Existen, se podría decir que son de vulcanización, estas tiras que se presionan en el neumático. Y por supuesto metimos muchas de esas tiras allí y funcionó un poco. Ella recorrió otros 100 kilómetros, pero a falta de 100 kilómetros ya no podíamos hacer nada y un competidor nos ayudó, nos devolvió la rueda y llegamos a la meta. Bueno, eso no se puede prever ni decir que esas rocas en Arabia sean simplemente diferentes, porque esos problemas, ¿cuál fue tu récord en los anteriores Dakar? En Sudamérica en realidad no había ese tipo de problema. Vale, se pinchaba una llanta en el momento en que golpeabas una piedra demasiado grande, entonces era un error, pero se podía prever lo que iba a pasar. Y aquí es como si hubiera rocas escondidas bajo la arena, que cuando la rueda trabaja no se ve esa roca y simplemente corta la llanta en el momento en que estamos conduciendo y no lo sientes. Así que eso fue lo más difícil para nosotros de entender cómo sucede y cuándo sucede. Así que veremos qué pasa el próximo año, porque sin duda este año los autos bogie lo tuvieron un poco más fácil, es decir, los autos con tracción trasera, porque tienen una llanta más grande, más goma y no se cortaba. Veremos cuál será la idea para el próximo año para igualar aún más estos dos autos, porque todos competimos en la misma categoría, así que lo más importante es que sea lo más justo posible. Iba a preguntar sobre eso más tarde, pero ya lo pregunto ahora porque estamos hablando de los buggy. ¿Alguna vez has probado un coche así? ¿Te tienta probarlo? Conduje un mini buggy en Dubái y ganamos la competencia con ese coche, así que es un coche muy rápido y muy bueno. En ese momento todavía era un poco poco fiable, así se podría decir, así que con ese coche no competimos, pero nuestro Toyota en realidad es un coche súper bueno y rápido. Es solo cuestión de esas piedras que nadie previó que serían así. ¿Pero hay alguna idea reglamentaria para igualar estos coches? ¿O en nuestros coches 4x4 tendremos neumáticos más grandes? ¿O tal vez los coches buggy tendrán un poco menos de potencia? Y entonces competiremos en igualdad de condiciones desde el principio. ¿Cómo se fue desarrollando este rally para ti, más o menos etapa por etapa? ¿Cuándo sentiste la sangre que ya estabas realmente cerca? ¿O simplemente apretaste desde el principio? ¿Cuál fue tu táctica allí? Pasemos a un resumen rápido.
Apretamos desde el primer tramo, desde el mismo prólogo. Desde el principio sabíamos que había que atacar porque yo sabía que al final seguro que habría una lucha por... Nunca se sabe cómo se desarrollan las competencias, pero en esta carrera, en este momento, hay que ir fuerte desde el principio para estar en un muy buen grupo de competidores, para estar cerca de los primeros lugares, para ir entre los corredores rápidos, porque entonces ese ritmo también te empuja hacia adelante. Así que incluso en el último tramo, incluso teniendo una ventaja bastante buena sobre Nani Roma, había que estar atento porque en ese tramo había piedras muy difíciles, había un montón de dunas complicadas donde en un momento simplemente te puedes atascar y podrías perderlo todo, porque quedarse atascado con el coche en la arena puede ser 5 minutos, pero también puede ser fácilmente 30, 40 minutos o 1 hora y de repente los resultados cambian por completo. O también perderse durante 20 minutos. Así que realmente el tiempo pasa muy rápido, por eso hasta el último tramo estuvimos muy atentos aquí. En general, pregunto por cosas que me intrigan, porque nosotros vemos la retransmisión y ahí simplemente hay algunas tomas. Es sabido que los helicópteros vuelan, varios operadores los graban, pero esas distancias son de 800, 900 kilómetros. ¿Tú en algún momento... ¿Tienen algún momento en el que, no sé, hablan sobre Arabia, discuten o, no sé, admiras esos paisajes? Porque, por ejemplo, yo a menudo veo las grabaciones de los aficionados del Dakar para conocer el verdadero Dakar, porque el Dakar que vemos no es del todo lo que pasa allí. ¿Cómo es esa Arabia, esa gente, los tramos de enlace? ¿Y cómo percibes todo eso? ¿Vives todo? Un poco es así, que en primer lugar, en la punta y en el propio tramo, simplemente se lucha por esos segundos, así que prestamos poca atención a las cosas que hay alrededor, solo prestamos atención a lo que está delante de nosotros, al recorrido y a cómo recorrerlo lo más rápido posible. También tenemos muchos tramos de enlace, es decir, 100, 200 kilómetros por asfalto por la mañana, 100, 200 kilómetros por asfalto por la tarde. Y esos tramos de enlace sin duda nos muestran cómo es el país, porque ahí no competimos, simplemente conducimos, así que se puede admirar el paisaje. Aunque Arabia Saudita es un país curioso porque en su mayoría es totalmente plano, simplemente plano hasta el horizonte y de repente aparecen o enormes montañas o enormes rocas, pero sigue siendo plano por todas partes, así que esa es la forma del terreno. Así que eso sin duda lo vimos. Sin duda el Mar Rojo nos impresionó. Estuvimos allí y comenzamos desde ese lugar. Recorrimos un tramo donde el agua era de un azul cristalino y seguro que a todos se les pasó por la cabeza pensar en vacaciones y en lo agradable que sería, en vez de competir hoy, poder descansar un poco. Así que definitivamente es ahí donde más exploramos. Aunque no es el tipo de turismo que uno quisiera, porque al final estás concentrado todo el tiempo. En Sudamérica había multitudes de aficionados. Algunos incluso decían que había demasiada gente para lo que es el Dakar. En Arabia esos aficionados también aparecen. Vemos allí fotos, tés, que si un té antes de la especial, pero ¿cómo percibes tú a esa gente? En Sudamérica había muchísimos aficionados, eran millones de personas animando en los tramos de enlace. Saliendo del bivac a las 4, a las 3 de la madrugada, siempre había gente por todas partes. Arabia Saudita es diferente. Por supuesto hay menos gente, pero los aficionados parecían mucho más apasionados por el automovilismo, porque muchas veces estaban en lugares donde se podía ver claramente la velocidad total del coche, se colocaban en el interior de las curvas donde era seguro, pero luego cuando esas tomas nos llegaban desde sus teléfonos realmente impresionaban. Así que parecía que tenían más idea de cómo grabar o que conducen esos coches por diversión en las dunas, en la arena. Así que definitivamente eran aficionados con más experiencia. En cuanto a las relaciones interpersonales, ¿cómo reacciona la élite ante ti? Porque eres un chico joven de Polonia y empiezas ahí, bueno, algunos ya los estás superando. Bueno, Sebastián Loeb, me parece que él vive los Dakar de una manera un poco difícil, acostumbrado a ganar muchas veces. ¿Tienes algún tipo de relación o es como en cualquier otro motorsport de alto nivel? ¿Nos respetamos, nos saludamos y nos despedimos o cómo es en el Dakar? Por supuesto, claro que nos respetamos. Sin duda me llevo bien con Carlos Sainz porque tanto antes como después de la etapa hablamos mucho entre nosotros. Sobre todo antes porque es cuando hay más tiempo, así que con él tengo una relación muy buena. Se podría decir que es una relación amistosa, una conversación de compañeros. Tanto Carlos como Stefan Peter Hansel, igual todos son buena onda.
Yo sin duda soy respetado porque también soy un piloto joven que empezó a aparecer por aquí y eso también es sin duda algo bueno. Sin duda cuando estamos en el tramo todos saben que no nos vamos a rendir, que vamos a luchar, que hay que tenernos en cuenta, que probablemente nos las arreglaremos bien con la navegación, así que definitivamente estamos entre los mejores de los coches que compiten. Para terminar, te voy a preguntar sobre nuestros motociclistas polacos. ¿No tuvieron suerte este año? Tienes espacio, vimos un poco. Aparecías en sus vivacs. Todavía tienes la oportunidad de cuidar un poco de ellos, de darles algún consejo. Aunque cada vez tienen más experiencia, también deberían ser cada vez más independientes. Por ejemplo, este año hablé bastante con Maciej Giemsa porque también tenía más tiempo precisamente porque no hacía el roadbook, eso también influyó, así que conversamos. Siempre que podía intentaba aconsejarles en lo que sabía, aunque eso siempre va cambiando, todo el tiempo va cambiando, estas competiciones de un año a otro son un poco diferentes, hay que enfrentarse a cosas distintas, pero creo que algunas de las sugerencias que le di, Maciej las está aprovechando porque tenía una moto muy buena, todo funcionaba bien técnicamente, así que es genial ver cómo también cambia la moto, cómo se desarrolla técnicamente. Así que les deseo mucha suerte a los chicos. Sin duda Maciej estaba en un momento en el que justo se produjo ese punto de inflexión donde pasó de una velocidad alta a una velocidad baja y simplemente en algún momento se cayó y no pudo llegar a la meta. Y si hubiera superado ese tramo ya estaría listo para los siguientes, porque son tramos técnicamente tan difíciles que ya no se dejaría vencer. Estas motos de verdad... Los coches impresionan por la competencia, pero las motos, yo personalmente empiezo a tener miedo, porque el ritmo que lleva la cabeza de carrera yo lo veo, no conozco a la mayoría, conozco a los nuestros, a nuestros polacos, pero no conozco a los demás. Y ya me preocupo por todos, simplemente por esos motociclistas. Y en el vivac, cuando conversan, ese respeto por las motos es cada vez mayor. Ustedes lo ven, y en especial tú, que antes montabas en moto y ahora conduces autos, vas por el tramo y piensas, caray, aquí no se debería ir tan rápido en esas motos. Las motos van muy rápido. Bueno, las motos siempre han ido rápido, sin duda. Así era un poco. Me parece que las motos siempre han ido rápido y ahora los autos van aún más rápido porque tecnológicamente los autos han avanzado mucho y en las motos, bueno, simplemente hay una competencia feroz. Lo bueno de las motos es que en cuanto al equipamiento prácticamente todas las motos son casi idénticas, así que la competencia entre las diferentes fábricas es muy pareja. Por supuesto, hay un estrés enorme porque es muy fácil cometer un error en cuestión de minutos, como se pudo ver en los resultados. Un día un piloto ganaba y al día siguiente perdía mucho porque abrir la ruta es muy difícil, así que todo cambiaba mucho. Pero así es como será, sin duda. Es muy bueno el sistema de airbags que ahora tienen los motociclistas, que en el momento de una caída hay un sensor que detecta la sobrecarga y el airbag se infla, lo que hace que sea mucho más seguro. Así que sin duda es una buena dirección. Bueno, ¿y entonces qué? Nosotros cruzamos los dedos para que cambien las regulaciones, para que no tengas que hacer demasiados arreglos en tu auto. ¿Y cuándo serán las primeras competencias en la Copa del Mundo? Por ahora seguro que empezaremos más en el mundo del drift, es decir, con el coche que está detrás de nosotros, aunque todavía no tiene el aspecto adecuado. Y en la segunda mitad del año estaremos considerando y mirando el calendario de la Copa del Mundo, porque esa segunda mitad del año es un poco decisiva antes del Dakar. Bueno, cruzamos los dedos, 2 veces cuarto lugar. Bueno, si llegas a la próxima, me parece que no puede ir peor. Genial, muchas gracias, te apoyo, chao.